Hay personas que nacen con una llama especial dentro del pecho. No es una llama que brilla para que otros la vean. Es una llama silenciosa, constante, que arde incluso cuando el viento sopla con fuerza, incluso cuando la lluvia cae sin piedad, incluso cuando el mundo entero parece haberse olvidado de que tú existes. Catalina era una de esas personas. Desde pequeña, Catalina aprendió que las cosas buenas de la vida no caen del cielo. Las cosas buenas se construyen, se cuidan, se protegen con las manos y con el corazón. Su madre, una mujer sencilla del sur de España, le enseñó a coser antes de que pudiera leer bien. Le puso una aguja en la mano y le dijo: «Mija, las manos que crean nunca pasan hambre». Y Catalina se aferró a esas palabras como si fueran un tesoro. Con los años, lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en su identidad. Catalina no solo cosía, Catalina creaba. Sus dedos tenían una inteligencia propia. Sobre las telas blancas nacían flores, pájaros, patrones geométricos de una precisión que dejaba sin palabras a quien los veía. No había ningún diseño que ella no pudiera transformar en algo hermoso. Las sábanas, los manteles, las telas para vestidos, todo lo que pasaba por sus manos quedaba marcado con esa elegancia particular que solo ella sabía darle. En el pequeño taller que montó en la parte trasera de su casa, Catalina pasaba horas y horas trabajando. Pero no era un trabajo que la agotara. Era un trabajo que la alimentaba. Se levantaba antes de que saliera el sol, preparaba su café, encendía la luz del taller y se sentaba frente a su mesa con una paz que pocos conocen. Esas horas de la madrugada eran suyas. Nadie le pedía nada. Nadie la interrumpía. Solo ella, la tela, la aguja y sus sueños. Cuando conoció a Máximo, o Max, como todos lo llamaban, Catalina tenía 27 años y su pequeño negocio ya tenía una reputación modesta pero sólida en el mercado local. Max era un hombre de trabajo, de esos que no tienen miedo al sol ni al frío, de esos que se levantan sin quejarse y vuelven a casa con las manos manchadas y el cuerpo cansado pero el orgullo intacto. Trabajaba en una empresa de construcción, haciendo el encofrado, esa parte del trabajo donde los hombres levantan estructuras de madera y metal para que el concreto tome forma. Era un trabajo duro, peligroso, pero Max lo hacía con la misma dedicación con que Catalina tocaba sus telas. Se enamoraron despacio, con calma, como se enamoran las personas que saben lo que valen. No hubo grandes gestos ni promesas imposibles. Hubo conversaciones largas, risas genuinas y la certeza de que con esa persona la vida tendría más sentido. Se casaron en una ceremonia pequeña, con sus familias cercanas y sus amigos de siempre, entre ellos Dominga y Felisa. Las dos amigas de Catalina que la conocían desde la infancia y que siempre estarían presentes en los momentos que realmente importaban. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos y llenos de trabajo. Catalina y Max no eran de los que gastaban en lujos. Tenían sus cuentas anotadas en un cuaderno que Catalina revisaba cada domingo por la mañana. Cada euro que entraba tenía un destino. Un porcentaje para los gastos del hogar, otro para el ahorro, otro para reinvertir en el taller. Era un sistema que Catalina había construido con paciencia y que Max respetaba porque veía los resultados. No eran ricos, pero tampoco les faltaba nada. Tenían lo que habían construido juntos, y eso valía más que cualquier herencia. El taller de Catalina fue creciendo poco a poco. Primero vendía en el mercado local, luego en algunas tiendas del pueblo, luego empezó a recibir pedidos de ciudades cercanas. Sus diseños tenían algo especial que era difícil de explicar pero fácil de sentir. La gente que compraba una sábana de Catalina no compraba solo un objeto, compraba un pedazo de algo hecho con amor, con precisión, con el orgullo de quien sabe lo que hace. Y eso, en un mercado lleno de productos industriales, tenía un valor enorme. Dominga, que trabajaba en una pequeña boutique del centro, le había dicho muchas veces: Catalina, lo que tú haces no tiene precio. Tienes que cobrar más, tienes que expandirte. Y Felisa,
más práctica, le sugería que abriera una cuenta en línea, que mostrara sus diseños al mundo. Catalina escuchaba a sus amigas con gratitud, pero avanzaba a su propio ritmo, con prudencia, sin prisa, porque había aprendido que los edificios que se levantan rápido son los que caen primero. La vida seguía su curso con esa rutina que a veces parece aburrida pero que en realidad es una forma de gracia. Max salía temprano, Catalina trabajaba en el taller, por las noches cenaban juntos y hablaban de los planes que tenían para el futuro, una casa más grande quizás, tal vez un día tener hijos. Quizás expandir el negocio a otras provincias. Eran conversaciones llenas de posibilidades, de ese optimismo tranquilo que solo pueden tener quienes han construido algo sólido con sus propias manos. Pero la vida, como bien saben todos los que han vivido lo suficiente, no siempre respeta los planes que hacemos. La vida tiene su propio calendario, sus propias sorpresas, sus propios golpes que llegan sin avisar y que lo cambian todo en un instante. Fue un martes por la mañana. Un martes como cualquier otro. Catalina estaba en su taller terminando un pedido de sábanas bordadas con motivos florales cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Lo dejó sonar una vez. Volvió a sonar. Lo contestó. Al otro lado de la línea había una voz seria, un hombre que hablaba con ese tono cuidadoso que usan las personas cuando tienen que dar malas noticias. Le dijo que era el encargado de la obra donde trabajaba Max. Le dijo que había habido un accidente. Le dijo que Max había caído. Catalina no recordaría después cómo llegó al hospital. No recordaría si fue en taxi, si llamó a Dominga, si corrió. Solo recordaría el frío del pasillo blanco, el olor a desinfectante y la cara del médico que le explicó que Max tenía fracturas múltiples, que la caída había sido desde una altura considerable. Que la recuperación sería larga, muy larga, y que durante ese tiempo Max no podría trabajar, no podría caminar sin ayuda, no podría ser el hombre de las manos manchadas que volvía a casa cansado pero orgulloso. Catalina escuchó todo eso de pie, sin llorar, con los puños apretados dentro de los bolsillos de su delantal, que todavía llevaba puesto desde el taller. Y cuando el médico terminó de hablar, ella asintió, le dio las gracias, y se fue al baño a cerrar la puerta y sentarse en el suelo y soltar todo lo que llevaba dentro. Lloró como no había llorado en años. Lloró por el miedo, por la incertidumbre, por el amor que sentía por ese hombre que estaba ahí adentro, roto pero vivo, vivo gracias a Dios, vivo. Y cuando terminó de llorar, Catalina se levantó, se lavó la cara, se miró en el espejo y tomó la decisión más importante de su vida. Hay un momento en la vida de algunas personas en el que el mundo se divide en dos, el antes y el después. Para Catalina, ese momento fue aquella tarde en el hospital, cuando vio a Max por primera vez después del accidente. Estaba en la cama con el cuerpo lleno de vendajes, el rostro golpeado, los ojos semicerrados por los calmantes. Pero cuando la vio entrar, intentó sonreír. Una sonrisa pequeña, débil, pero real. Y Catalina entendió en ese instante que ese hombre necesitaba verla fuerte. No porque ella no pudiera romperse, sino porque a veces el amor más grande que podemos dar es el de mantenernos en pie cuando la persona que amamos ya no puede hacerlo. Se sentó a su lado, le tomó la mano con cuidado para no tocar las partes lastimadas, y le dijo en voz baja, «Aquí estoy. No te preocupes por nada. Yo me encargo». Max cerró los ojos. Y en ese silencio, Catalina ya estaba organizando mentalmente todo lo que tendría que hacer. Los primeros días fueron los más difíciles. No porque no supiera qué hacer, sino porque había demasiado que hacer al mismo tiempo. Las visitas al hospital, los trámites con la empresa de construcción para entender qué tipo de compensación existía, los gastos médicos que empezaban a acumularse, el taller que no podía detenerse porque era el único ingreso que les quedaba, y la casa, y la comida, y las noches sin dormir bien porque su mente no apagaba nunca. Todo eso junto pesaba de una manera que es difícil de describir con palabras. Dominga y Felisa aparecieron, como siempre, sin que nadie las llamara.
Dominga llegó una tarde con comida suficiente para 3 días y se quedó a ayudar con las tareas del hogar sin pedir nada a cambio. Felisa, que tenía más conocimiento de papeleos y trámites, la acompañó a hablar con el abogado que llevaba los asuntos laborales para entender cuáles eran los derechos de Max frente a la empresa. No está sola, le repitieron ambas. Y Catalina les creyó, porque eran de esas personas cuyas palabras tienen el peso de los hechos. Pero más allá del apoyo de sus amigas, Catalina sabía que la solución real tenía que venir de ella misma. Nadie podría hacer su trabajo por ella. Nadie podría tomar sus decisiones. Y nadie podría cargar por ella con la responsabilidad de sacar adelante a su familia. Así que aquella semana, mientras Max seguía en el hospital iniciando su lenta recuperación, Catalina se sentó una noche en la mesa de la cocina con su cuaderno de cuentas, un lápiz y una taza de té que se fue enfriando mientras ella trabajaba. Analizó cada gasto con una frialdad que a veces ella misma la sorprendía. Aquí se puede recortar. Esto no es necesario ahora. Este pago puede esperarse. Esta deuda hay que negociarla. Era como hacer cirugía en las finanzas de su hogar, separando lo esencial de lo prescindible con una precisión que venía del mismo lugar que su habilidad para el diseño, de la disciplina, de la paciencia, de la certeza de que los detalles importan. Eliminó suscripciones que apenas usaban. Renegoció el plazo de algunos pagos con los proveedores del taller, explicando la situación con honestidad porque había aprendido que la honestidad abre puertas que la evasión cierra. Reorganizó su producción para hacer más con menos, priorizando los pedidos más rentables y dejando temporalmente de lado los proyectos pequeños que consumían tiempo sin compensarlo bien. Cada decisión estaba pensada. Nada era al azar. Y a partir de ese momento, Catalina estableció una regla que nunca rompería: cada euro que entrara al taller sería dividido en 3 partes. Una para los gastos corrientes del hogar y los costos médicos de Max. Otra para mantener y reponer los materiales del taller. Y una tercera, aunque fuera pequeña, para el ahorro. Incluso en los meses más difíciles, esa tercera parte no se tocaba. Porque Catalina había entendido algo que mucha gente tarda años en comprender: el ahorro no es lo que sobra después de gastar. El ahorro es lo primero que apartas, antes de que el dinero tenga la oportunidad de desaparecer. En el taller, los días empezaban antes del amanecer. Catalina se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, dejaba todo listo para cuando la enfermera que venía a ayudar con Max llegara. Y se instalaba en su mesa de trabajo con esa concentración que era ya una segunda naturaleza en ella. Bordaba, diseñaba, gestionaba los pedidos, respondía mensajes, coordinaba entregas. Era un ritmo agotador, pero era su ritmo, y lo sostenía con una determinación que venía de un lugar muy profundo. Hubo noches en que el cansancio era tan grande que se quedaba dormida con la cabeza apoyada en la tela. Hubo mañanas en que las manos le dolían de tanto trabajar y tenía que sumergirlas en agua caliente antes de poder seguir. Hubo momentos en que miraba el techo y se preguntaba hasta cuándo podría aguantar este ritmo, si alguna vez volvería a haber tranquilidad, si todo este esfuerzo realmente llevaría a algún lugar. Esas dudas son humanas. Son inevitables. Y Catalina no se avergonzaba de tenerlas. Pero tampoco les daba el poder de detenerla. Una tarde, Felisa la llamó para contarle que una tienda de decoración en Valencia estaba buscando proveedores de ropa de cama con diseño artesanal. Es una oportunidad grande, le dijo. Pero necesitan muestras para la semana que viene. Catalina miró el calendario, miró su carga de trabajo, calculó las horas que tenía disponibles, y dijo que sí. Trabajó 3 noches seguidas para preparar las muestras. Eran piezas que reflejaban todo su talento, todo su esfuerzo, toda su historia. Las envió sin saber qué pasaría. 3 días después, recibió una llamada de la tienda de Valencia. Les había encantado. Querían hacer un pedido inicial y, si funcionaba bien, convertirla en proveedora permanente. Catalina colgó el teléfono, fue al cuarto donde Max descansaba, le tomó la mano,
y por primera vez en semanas, sonrió de verdad. No era la victoria final. Era apenas un escalón. Pero en ese momento, ese escalón no era todo. Porque en los tiempos difíciles, no se necesita ver el camino completo. Solo se necesita ver el siguiente paso. Y Catalina siempre encontraba el siguiente paso. Mientras el negocio empezaba a recuperar estabilidad, la recuperación de Max avanzaba también, aunque lentamente. Había días buenos, en que podía sentarse solo y hablar sin que el dolor lo interrumpiera, y había días malos, en que la frustración de verse dependiente lo ponía de un humor que él mismo no podía controlar. Catalina aprendió a leer esos días desde la mañana. Sabía cuándo darle espacio y cuándo sentarse a su lado sin decir nada. Sabía cuándo hacerlo reír con alguna historia del taller y cuándo simplemente estar presente, como un ancla silenciosa. ¿Cómo lo haces?, le preguntó Max una noche, mirándola con esa mezcla de admiración y culpa que él cargaba desde el accidente. ¿Cómo puedes con todo esto? Catalina lo miró un momento, luego se encogió de hombros con esa naturalidad que tenía para hacer grandes cosas parecer sencillas. Porque no tengo otra opción, respondió. Y luego, después de una pausa, agregó, y porque tampoco quisiera tenerla. Esas palabras decían todo. No eran el sacrificio de alguien que se resigna. Eran la declaración de alguien que ha elegido conscientemente luchar por lo que ama. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Porque hay quienes cargan su vida como una condena. Y hay quienes la cargan como un propósito. Catalina era de los segundos. Y eso, en los momentos más oscuros, hacía toda la diferencia. Los meses que siguieron fueron una lección constante de lo que significa construir algo real desde cero, no con grandes golpes de suerte, sino con decisiones pequeñas y correctas tomadas día tras día, semana tras semana. Sin aplausos y sin público. Catalina no tenía un mentor que la guiara, no había tomado cursos de negocios en ninguna universidad, no tenía un capital inicial que le diera ventaja. Lo que tenía era algo más difícil de conseguir y más difícil de perder: claridad de mente, disciplina de carácter y la capacidad de aprender de cada error sin dejarse destruir por él. El pedido de Valencia fue el primero de varios. La tienda de decoración quedó tan satisfecha con la calidad de las sábanas y los diseños de Catalina que empezó a recomendarla a otras tiendas de la región. El boca a boca, ese mecanismo antiguo y poderoso que ningún algoritmo ha podido reemplazar del todo, comenzó a funcionar a su favor. Llegaron pedidos de Alicante, luego de Murcia. Luego de una pequeña boutique en Barcelona que había visto una fotografía de sus diseños en las redes sociales de la tienda valenciana y quería conocer a la artista detrás de ese trabajo. Catalina respondió cada mensaje con la misma atención que ponía en cada puntada. No dejaba ningún correo sin respuesta. No prometía lo que no podía cumplir. No sacrificaba la calidad por entregar más rápido. Esos principios, que algunos podrían llamar ingenuos en un mercado competitivo, eran en realidad su mayor fortaleza. En un mundo donde la inmediatez y la cantidad habían reemplazado la paciencia y el cuidado, los productos de Catalina brillaban con una luz diferente. Y la gente lo notaba. Pero el crecimiento también trajo desafíos nuevos. Cuando los pedidos empezaron a superar lo que ella sola podía producir, Catalina se enfrentó a una decisión que le quitó el sueño durante varias noches: necesitaba ayuda. Contratar a alguien significaba asumir una responsabilidad nueva, pagar un salario cuando los ingresos todavía no eran del todo estables, confiar en manos ajenas una parte del trabajo que hasta ahora solo ella controlaba. Era un riesgo real. Pero no crecer también era un riesgo. Y Catalina sabía que el miedo nunca puede ser la razón definitiva para no avanzar. Habló con Dominga, que conocía a una joven del barrio llamada Rosa que buscaba trabajo y tenía habilidades básicas de costura. Catalina la entrevistó en el taller, le mostró su método, le explicó sus estándares, y la observó trabajar durante una tarde entera antes de tomar una decisión. Rosa era aplicada y dispuesta a aprender. Catalina la contrató con un contrato claro,
un salario justo, y algo que pocos empleadores hacen, le explicó cómo funcionaba el negocio, de dónde venía el dinero, a dónde iba, y por qué cada detalle en el trabajo importaba. No solo le enseñó a coser mejor, le enseñó a entender el valor de lo que hacían. Esa decisión de compartir el conocimiento, de no guardar los secretos del negocio como si fueran un tesoro que se protege con miedo, sino como algo que se comparte para crecer juntas, definiría la cultura del pequeño taller de Catalina. Con el tiempo, Rosa se convertiría en su mano derecha, en alguien que no solo ejecutaba instrucciones sino que aportaba ideas, que se sentía parte de algo, que trabajaba con el mismo cuidado que Catalina porque entendía el porqué de ese cuidado. Mientras tanto, la recuperación de Max avanzaba con sus propios tiempos. Hubo una tarde memorable en que él llegó caminando solo hasta la puerta del taller, apoyándose apenas en el bastón, con una sonrisa que Catalina no olvidaría nunca. Era la primera vez en meses que se movía sin que nadie lo ayudara. Se quedaron los dos en silencio un momento, mirándose, y luego Max dijo, «Voy a volver a trabajar». No era una pregunta. Era una promesa que se hacía a sí mismo. Catalina asintió. «Lo sé», respondió. «Pero ahora descansa. El trabajo puede esperar. Tú no puedes». Ese equilibrio entre urgencia y paciencia era algo que Catalina había aprendido a manejar en todas las áreas de su vida. Sabía cuándo había que acelerar y cuándo había que frenar. Sabía cuándo invertir y cuándo ahorrar. Sabía cuándo hablar y cuándo escuchar. Era una inteligencia que no se aprende en los libros, sino en la vida real, en los momentos en que las consecuencias de cada decisión se sienten directamente en la piel. Fue durante ese periodo que Catalina empezó a interesarse más profundamente en la educación financiera. Felisa le había regalado un libro sobre finanzas personales que al principio Catalina dejó en la mesita de noche sin abrirlo. Pero una noche que no podía dormir lo tomó casi por azar, leyó las primeras páginas y no pudo parar. Encontró conceptos que ya practicaba intuitivamente pero que ahora tenían nombres, explicaciones, fundamentos. Encontró también conceptos nuevos que la hicieron pensar de una manera diferente sobre el dinero y el futuro. Empezó a separar una pequeña parte de sus ahorros para una inversión inicial en materiales de mayor calidad que le permitirían subir el precio de sus productos sin perder clientes, porque el mercado al que se dirigía ahora valoraba la excelencia y estaba dispuesto a pagarla. Abrió una cuenta de ahorro separada para emergencias, completamente intocable, con una disciplina casi religiosa. Y empezó a pensar, por primera vez de manera concreta, en la posibilidad de tener un local propio, no trabajar desde casa para siempre, sino tener un espacio real, visible, que fuera la cara pública de lo que había construido. Eran sueños grandes para una mujer que hacía apenas unos meses había estado sentada en el suelo de un baño de hospital sin saber cómo iba a pagar la semana siguiente. Pero Catalina había aprendido que los sueños no son peligrosos cuando están acompañados de planes reales. El peligro no está en soñar grande, sino en soñar sin actuar. Y ella actuaba. Todos los días, sin excepción, actuaba. Hubo un episodio que la marcó especialmente. Una competidora del mercado local, una empresa más grande que producía ropa de cama en serie, empezó a copiar algunos de sus diseños más populares y a venderlos a precios mucho más bajos. Cuando Catalina lo descubrió, sintió una rabia que tardó en controlar. Era su trabajo, su creatividad, su esfuerzo, reproducido sin permiso y sin reconocimiento por alguien que solo buscaba un atajo. Varias personas le dijeron que debía responder bajando también sus precios para competir. Que si no lo hacía, perdería clientes. Catalina pensó en eso durante días. Lo analizó desde todos los ángulos. Y luego tomó una decisión que sorprendió a muchos: no iba a bajar sus precios. Iba a subir su calidad todavía más. Iba a hacer que la diferencia entre sus productos y los imitadores fuera tan evidente que ningún cliente que realmente valorara lo que compraba pudiera confundirlos.
Invirtió en mejores materiales, desarrolló nuevas técnicas de bordado que eran más complejas y más hermosas, y empezó a incluir con cada pedido una pequeña tarjeta hecha a mano con la historia detrás del diseño. No una historia larga, solo unas pocas líneas que contaban la inspiración, el tiempo invertido, el significado de los patrones. Esa tarjeta cambió algo en la relación entre sus clientes y sus productos. La gente no compraba solo una sábana. Compraba una historia. Compraba un pedazo de humanidad en un mercado lleno de objetos sin alma. Las ventas no cayeron. Subieron. Dominga, que la había visto pasar por todo ese proceso, la llamó una tarde solo para decirle, Catalina, lo que estás haciendo es extraordinario. No sé si te das cuenta. Y Catalina, que rara vez se detenía a mirar atrás, hizo una pausa esa tarde, miró el taller que había crecido, pensó en Max que se recuperaba, pensó en Rosa que aprendía y crecía. Pensó en los clientes de Valencia y Barcelona y Alicante que esperaban sus diseños con genuina ilusión. Y sí, por un momento, se dio cuenta. Pero solo fue un momento. Porque había demasiado por hacer todavía. Hay victorias que no llegan con fanfarrias ni con fuegos artificiales. Llegan en silencio, en una mañana cualquiera, cuando de repente te das cuenta de que el peso que llevabas en los hombros ya no está, o que está, pero ya no te dobla. Llegan cuando miras a tu alrededor y ves que lo que un día fue solo una idea desesperada de supervivencia se ha convertido en algo real, en algo tuyo, en algo que tiene nombre y forma y que otros reconocen con respeto. Así llegó la victoria de Catalina. Sin ruido. Con raíces profundas. Max volvió a trabajar. No en la construcción, porque los médicos le habían recomendado evitar ese tipo de esfuerzo físico durante al menos un año más, y Max, que había aprendido a escuchar su cuerpo de una manera que antes no sabía, aceptó ese consejo con una madurez que el accidente le había dado. Empezó a ayudar a Catalina con la parte administrativa del taller, gestionando los pedidos, coordinando las entregas, respondiendo correos. Era un trabajo diferente al que él conocía, pero lo asumió con la misma seriedad con que había asumido siempre todo. Y poco a poco, ese trabajo conjunto les dio algo que no habían tenido antes, la posibilidad de construir algo juntos, no en paralelo sino de verdad juntos, hombro con hombro, cada uno aportando lo que sabía. Había tardes en que los dos se quedaban en el taller después de que Rosa se iba, revisando las cuentas, planificando el mes siguiente, discutiendo ideas. A veces no estaban de acuerdo y lo decían sin rodeos, porque eran personas que se respetaban demasiado para guardarse las opiniones. Pero siempre llegaban a un punto en común, siempre encontraban el camino que tenía más sentido para los dos. Y en esas conversaciones, en ese proceso de pensar juntos, el matrimonio se fue haciendo más sólido que nunca. El accidente que había amenazado con destruirlo todo había terminado, paradójicamente, por acercarlos de una manera que los años tranquilos quizás no hubieran logrado. El taller dejó de ser el cuarto trasero de la casa. Catalina encontró un local pequeño en el centro del pueblo, con una vitrina hacia la calle donde podían exhibirse los diseños, con espacio suficiente para 3 personas trabajando cómodamente. El alquiler era un compromiso importante, pero Catalina lo había calculado durante meses antes de firmarlo. Sabía exactamente cuántos pedidos necesitaba para cubrirlo, sabía cuál era el margen mínimo aceptable, sabía hasta dónde podía llegar sin poner en riesgo la estabilidad que tanto le había costado construir. No era un salto al vacío. Era un paso calculado, firme, seguro. La inauguración del local fue un momento que Catalina recordaría toda su vida. No fue un evento grande, no hubo prensa ni discursos. Solo sus amigas, su familia, algunos clientes fieles, Rosa con una sonrisa que llenaba el cuarto, y Max a su lado, de pie sin bastón por primera vez en público. Con esa mirada que solo tienen los hombres que han visto a su mujer hacer lo imposible y nunca han dejado de admirarla. Dominga brindó con una copa de vino y dijo simplemente, por Catalina, que nos enseñó a todas lo que significa no rendirse. Y Felisa, que nunca era muy dada a las palabras emotivas,
añadió, y lo que significa ser inteligente con el dinero. Todos rieron. Y Catalina, que raramente lloraba en público, tuvo que mirar hacia la ventana un momento para que nadie le viera los ojos brillar. Pero la historia de Catalina no terminaba en ese local. Porque las personas que tienen una llama real dentro del pecho no se detienen cuando llegan a una meta. La meta siguiente ya está ahí, esperando, llamándolas. Y Catalina empezó a escuchar algo que no había escuchado antes, las voces de otras mujeres del pueblo, de mujeres de pueblos cercanos, que la buscaban para preguntarle cómo lo había hecho. Mujeres que tenían talento pero no sabían cómo monetizarlo. Mujeres que querían independizarse económicamente pero no sabían por dónde empezar. Mujeres que habían tenido golpes duros y no sabían si podían levantarse. Catalina las escuchaba. Las invitaba al taller. Les mostraba su cuaderno de cuentas, les explicaba su sistema, les contaba sin vergüenza los errores que había cometido y lo que había aprendido de ellos. No se presentaba como un ejemplo perfecto, porque no lo era. Se presentaba como alguien que había encontrado un camino y que creía firmemente que ese camino podía ser encontrado por cualquiera que estuviera dispuesta a buscarlo con honestidad y disciplina. Organizó sus primeros talleres informales en el local, los sábados por la mañana, sin costo, porque consideraba que compartir ese conocimiento era una responsabilidad, no una oportunidad de negocio. Enseñaba finanzas básicas, gestión de pequeños negocios, la importancia del ahorro y la inversión aunque fuera en cantidades mínimas. Pero sobre todo enseñaba algo que no está en ningún libro de economía, la mentalidad. La diferencia entre ver el dinero como algo que se gasta y verlo como algo que se construye. La diferencia entre reaccionar ante las circunstancias y anticiparlas. La diferencia entre sobrevivir y vivir con propósito. Rosa, que había pasado de aprendiz a socia de confianza, empezó a ayudarla en esos talleres. Y algunas de las mujeres que asistían comenzaron a transformar sus propias realidades. Una empezó un pequeño negocio de repostería. Otra retomó su trabajo de artesanía que había abandonado años atrás. Otra simplemente reorganizó las finanzas de su hogar y por primera vez en su vida adulta terminó el mes sin deudas. Victorias pequeñas que para quienes las vivían eran enormes. Y Catalina las celebraba todas con la misma intensidad, porque sabía exactamente lo que costaban. Max observaba todo esto con esa admiración silenciosa que es la forma más profunda de amor. Una noche, cuando ya estaban en casa y la ciudad dormía, le dijo, Catalina, lo que estás haciendo va mucho más allá de un negocio. Estás cambiando vidas. Ella se quedó pensando en eso un momento. Luego respondió, alguien tuvo que haberme enseñado a mí también. Pero nadie lo hizo. Tuve que aprenderlo sola, a golpes. Si puedo ahorrarle eso a alguien, lo hago. Y esa frase resumía todo. No había en Catalina ningún deseo de reconocimiento ni de grandeza. Había simplemente la convicción de que el conocimiento que nos salva tiene que circular, tiene que llegar a quien lo necesita. Tiene que multiplicarse para que el sacrificio que costó aprenderlo tenga sentido más allá de nosotros mismos. Los años pasaron. El negocio creció. Max se recuperó completamente y encontró en la gestión del taller una vocación que nunca hubiera descubierto de otra manera. Rosa abrió su propio pequeño negocio con el apoyo y la bendición de Catalina. Los talleres del sábado se convirtieron en un punto de referencia en la comunidad. Y el nombre de Catalina, que una vez había sido solo la chica del pueblo que bordaba sábanas, se convirtió en algo más difícil de definir pero más fácil de sentir, un símbolo. Un ejemplo vivo de que las circunstancias no definen el destino. De que el carácter sí. Hubo un día, muchos años después de aquel martes terrible en que sonó el teléfono con la noticia del accidente, en que Catalina encontró en un cajón el cuaderno de cuentas de aquellos primeros meses. Lo abrió con cuidado, como quien abre algo sagrado. Vio los números apretados en las páginas, las columnas de gastos e ingresos, las notas al margen escritas con letra pequeña y urgente. Vio la fecha del primer pedido de Valencia.
Vio el día en que contrató a Rosa. Vio los meses en que el ahorro era apenas unos pocos euros, pero estaba ahí, registrado con la misma seriedad que si fueran miles. Y al cerrar ese cuaderno, Catalina no sintió nostalgia. Sintió gratitud. Gratitud por cada momento difícil que la había obligado a ser mejor. Gratitud por el dolor que la había enseñado a ser fuerte. Gratitud por las personas que habían estado a su lado. Y gratitud, también, por ella misma. Por no haberse rendido en aquel baño del hospital. Por haberse levantado del suelo aquella tarde y haber decidido que la historia no terminaría ahí. Porque esa es la verdad más profunda que Catalina vivió y demostró: los momentos más oscuros no son el final del camino. Son el lugar donde el camino se bifurca. Donde tienes que elegir. Y la elección que hagas en ese momento, no en los momentos fáciles sino en los más duros, en los que más duelen, es la que determina quién serás el resto de tu vida. Catalina eligió levantarse. Eligió aprender. Eligió actuar. Eligió compartir. Y esas elecciones, una tras otra, día tras día, construyeron no solo un negocio ni solo una familia estable. Construyeron una vida con sentido. Una vida que valió la pena vivir y que valió la pena contar. Porque al final, eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? No la ausencia de problemas. No la garantía de que nada malo va a pasar. Sino la certeza de que cuando llegue lo difícil, y siempre llega, tendremos dentro de nosotros lo necesario para atravesarlo. La disciplina para no perdernos. La valentía para seguir. Y el amor suficiente, por nosotros mismos y por los demás, para que todo ese esfuerzo tenga un para qué. Catalina lo tuvo. Y eso lo cambió todo. Fin del guión. Espero que esta historia te haya llegado al corazón tanto como merece ser contada. Si necesitas ajustes de ritmo, tono, o cualquier sección que quieras ampliar o modificar, con gusto lo hago.